Los discípulos le dijeron al Señor: Señor, enséñanos a orar. Y entonces él comenzó a explicarles acerca de la oración que se ha considerado como la oración modelo. Y comenzó a decirles de esa manera, ¿no? Cuando ustedes oren, cuando ustedes vayan a entrar a la presencia de Dios, Él no les está diciendo, tengan en cuenta lo que les voy a decir para que lo repitan, porque ya Él justamente había hablado acerca de los fariseos que les gustaban hacer largas repeticiones. Más bien el Señor les estaba diciendo que pusieran atención a lo que Él estaba diciendo, porque ahí iban a encontrar una mina verdadera de cómo podemos ser guiados en el corazón, en nuestro corazón, a tener una oración eficaz, esa oración que agrada a Dios, esa oración que está involucrada en nuestro crecimiento y en nuestro desarrollo espiritual como hijos de Dios, esa oración que está permitiéndonos depender cada día más de Él. Y como ustedes se han podido dar cuenta, lo que hemos estado todo este tiempo hablando es que cuando nosotros venimos al Señor, nuestras oraciones son muy infantiles, son muy centradas en nosotros mismos. Nosotros quisiéramos que todo el tiempo de la oración fuese para nuestras peticiones, nuestras cargas, para plantearle a Dios nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros sueños. Y eso tiene un tiempo, yo no puedo decir de que no. Y yo no estoy queriendo decir también, hermanos, de que no podemos hacer peticiones al Señor. No, por favor, no. Estoy hablando de un corazón, de un cambio de corazón en el enfoque de nuestra oración. Porque hemos estado diciendo que el enfoque de la oración tiene que ver más con lo que el Padre desea, anhela. Sabe ser la oración de un hijo que está buscando al Padre es: ¿qué es lo que quiere mi Padre? ¿Qué es lo que desea mi Padre? ¿Qué es lo que está buscando mi Padre? ¿Qué es lo que debe crecer en mi corazón que mi Padre ama que yo todavía no tengo? Y estábamos en cada una de esas partes de la oración porque ya hemos ido analizando cada parte, ¿no? Hemos hablado del Padre nuestro, que estás en los cielos, el santificado sea tu nombre. Hace 8 días estuvimos hablando que es necesario que venga tu reino. Oh, sí que es necesario, hermanos, que los hijos de Dios puedan en sus oraciones tener la transversalidad implícita de que todo lo que nosotros estamos orando tiene que ver justamente con la necesidad de que el reino de Dios tiene que venir. Y estuvimos hablando de eso hace 8 días. El reino de Dios tiene que manifestarse en nuestras vidas porque nosotros somos hijos del reino. Porque Jesús, cuando vino, lo que vino a predicar, si usted se da cuenta y usted es atento, cuando Jesús comenzó su ministerio, Él no dijo o no comenzó su ministerio predicando que venga, he venido porque ya la salvación ha llegado. Si usted se pone a ver qué fue lo primero que Jesús comenzó a predicar, dice la palabra que Él comenzó donde había terminado Juan el Bautista. Y Juan el Bautista oraba o predicaba como predicaba Jesús, ¿no? Ustedes lo han leído allá en Mateo 4. Vamos a leerlo, hermanos, vamos a leerlo para que nos acordemos. Mateo 4. Vaya usted ahí a la escritura, hermano, diligentemente yendo a la escritura para que nosotros seamos como los cristianos bereanos, es decir, para que lo que dice el hermano sea constatado con las escrituras. Y todos tenemos que ser hijos de las escrituras. Usted mira ahí en Mateo 4:17. Vamos a leer 4:17, por favor. ¿Qué dice? Dice, desde entonces, dice Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Oh, qué bien, hermano Carlos, muchas gracias. Desde entonces comenzó Jesús a decir o a predicar, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado.
Y lo mismo decía Juan el Bautista, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La predicación del Señor Jesús estaba centrada en el deseo de que entendiéramos que había llegado el momento, que era el momento de que el cielo comenzara nuevamente sus relaciones con la tierra. ¡Qué maravilla, hermanos! Nosotros sabemos que el cielo se había divorciado de la tierra. Nosotros sabíamos que desde Adán y Eva había un divorcio entre el cielo y la tierra, de tal manera que las cosas que pasaban en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, nos hablan como que si el cielo estuviera cerrado. Pero cuando llega el Señor Jesús, el hombre puede gozar otra vez de la realidad que se había perdido, la relación entre el cielo y la tierra, porque el reino de los cielos había vuelto a descender. ¿Y quién era el reino de los cielos? Pues el reino de los cielos, el representante del reino de los cielos es el Señor Jesucristo. Él es el representante del reino de los cielos porque Él es ese reino y Él es el rey de ese reino. ¿Cómo le parece a usted? Y entonces Él comenzó a predicar y a decir, arrepiéntanse, cambien. Acuérdense que la palabra arrepentimiento significa haga un cambio, frenen su vida, haga un cambio y deje de caminar como está caminando para que vuelva ahora a caminar en el diseño original. El diseño original de Dios es un hombre que tiene la realidad del cielo y la tierra dentro de sí. Esa es la realidad de Dios para el hombre, ese es el propósito de Dios. Entonces el Señor Jesús les estaba diciendo y predicando a los hombres, dejen de ser solamente terrenales. Es necesario que dejen que su vida sea gobernada por el Espíritu para que entren en la realidad que mi Padre tiene para todos los que le aman, para todos los que le buscan y para todos los que quieren ver la realidad de Dios en sus vidas. Esa era la predicación del Señor Jesús. Dios comenzó a enseñarle a su pueblo, desde eso lo vimos hace 8 días, no estoy haciendo como una pequeña introducción de algo que ya habíamos visto. Desde que sacó él a su pueblo de Egipto, él comenzó a hablarles de un reinado, donde él era el rey de ese reinado. Eso lo estuvimos viendo hace 8 días, porque eso está por allá en Éxodo 15, 18, que lo vimos hace 8 días, no lo vamos a ver hoy. Dios les habla de un reino, proféticamente anunciándole a su pueblo que así como ellos estaban en una nación como lo era Egipto, Egipto era la potencia en ese momento del mundo conocido. Egipto era la potencia que tenía un gobernante que se conocía como el faraón. Faraón era el gobernante en ese momento de la tierra sobre el mundo conocido. Entonces los israelitas, ellos sabían qué implicaba ser considerado como el rey de un reino, porque ellos habían visto durante casi 400 años la actividad del rey de Egipto sobre toda la tierra que había en ese momento conocida, donde se extendían los dominios de Egipto. Entonces, ahora el Señor a este grupo, a este pueblo que entró, este pueblo ustedes saben que llegó a Egipto cuando José fue colocado como la mano derecha de Faraón. Este pueblo llegaron como unas 70 personas y durante 400 años, el pueblo se multiplicó, pero estaban allí en Egipto y estaban en servidumbre. Cuando ellos llegaron a Egipto no estaban en servidumbre, eran como amigos, eran como colaboradores, tenían como un mutualismo, se ayudaban. Pero en 400 años los faraones fueron cambiando. Acuérdense que faraón no es un nombre, faraón es una dignidad. Y entonces los faraones fueron cambiando y después de 400 años el faraón que había en esa época se olvidó del pacto que había hecho el faraón en tiempos de José. Y este faraón comenzó a ver que el pueblo se había multiplicado en gran manera y comenzó a ver que eso podía ser peligroso para la nación, dado que si se multiplicaba esta nación y hacía guerra contra ellos, de pronto los podía vencer. Entonces, este faraón
comenzó a esclavizar, los esclavizó, los sometió y más bien utilizó todo ese recurso humano bajo la fuerza para que ellos les ayudaran en todas las actividades de lo que Egipto en ese momento estaba dedicado, ¿no? A la construcción y a la edificación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, mis amados, ahí está el pueblo, ese pueblo que fue una vez amigo, ahora se estaba viendo como enemigo. Ahora este pueblo estaba esclavizado y la carga que tenía Egipto sobre ella era muy dura, de tal manera que ellos comenzaron a invocar al nombre del Dios que ellos habían conocido. Durante 400 años ellos habían estado en Egipto viendo, siendo partícipes de los dioses que habían en Egipto. Ustedes saben, por la arqueología hoy en día, la cantidad de dioses que tenían los egipcios, y ellos veían cómo los egipcios adoraban a sus dioses, ¿no? El mismo faraón era considerado como un dios sobre la tierra. Entonces, ellos guardaron dentro de su cultura el acordarse de que sus padres, que eran Abraham, Isaac y Jacob, habían adorado al Dios, a ese Dios que los egipcios por supuesto no conocían. Y ellos, al acordarse en la esclavitud, en el tormento, en el momento de la prueba, en el momento de la angustia, ¿cuándo es que buscamos a Dios? Cuando estamos felices y contentos, cuando nos está yendo bien, cuando todos los negocios van viento en popa, así es que buscamos a Dios. O cuando viene la desesperación, la angustia, cuando viene la desolación también, porque se encontraban desolados debido a que la carga era opresora y opresiva sobre ellos, y comenzaron ellos a clamar al Dios de sus padres, el Dios de la Biblia, el Dios conocido por ellos. Y dice que Dios se acordó de ellos, hermanos, bendito sea el Señor, porque cuando clamamos al Señor, Él se acuerda otra vez y se acordó de ellos y levantó a un hombre como Moisés. Y Moisés fue el encargado de tomar ahora como la batuta para sacar a este pueblo de la esclavitud donde ellos se encontraban. Cuando Moisés logra atravesar el Mar Rojo con todo este pueblo, y viene ese cántico de gran gozo cuando ellos vieron que el jinete y el caballo perecieron en medio del mar que se cerró. Dice que hubo un cántico de liberación, y ahí es donde estábamos hablando de que por primera vez en ese cántico profético Dios les muestra que Él quiere establecer con ese pueblo un reino, donde el Señor mismo quiere ser el rey de ese reino. Aquello que ellos habían visto, esa realidad de Egipto, donde el rey funcionaba como el máximo hombre que tenía las riendas a sus cuentas de esa nación. Dios les mostró, no es un hombre, soy yo el que voy a colocarme allí para gobernar. Por ahí comenzó el Señor a mostrarles la idea a ellos de reino. Hoy vamos a ver y avanzar un poquito más, porque la idea de reino comienza a establecerse más y más unos meses más adelante. Vamos a ir allá, los voy a invitar a ustedes, hermanos, a que vayamos a Éxodo 19. Éxodo 19. Éxodo 19. ¿Ya lo tenemos? Amén. 19, ¿qué? 19 del versículo 1 al versículo 6. Si quiere le leo, mi hermano. Bueno, mi hermano Nilton, con despacio y con buena letra. Sí, señor. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí,
y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Entonces estaba mandando un mensaje el Señor a su pueblo. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. A ver, mi santo, gracias, hermano Nilton. ¿Cómo les parece a ustedes la revelación del Señor para su pueblo? ¿Qué era lo que el Señor les estaba mostrando a ellos? A ver, oigo a los hermanos de la sala. ¿Qué era lo que Dios les comenzó a mostrar a este pueblo? Que era un pueblo que comenzaron con 70, se multiplicaron durante 400 años. Era un pueblo de gente que no sabía hacer muchas cosas. Era una gente que no tenía la formación de Egipto, que era la potencia de ese momento. Era un pueblo que no estaba forjado ni formado para guerras, ni para victorias, ni para batallas. Era un pueblo simplemente que había estado allí metido dentro de una nación poderosa como era Egipto. ¿Cuál era el desafío? ¿Cuál era la visión espiritual que Dios les estaba dando a este pueblo? A ver, los escucho, hermano. Un reino, hermano Carlos. No escuché quién habló por allá. El hermano Javier y el hermano Nilton levantó la mano. Un reino, dijo el hermano Javier. Vamos a ver el hermano Milton, ¿qué nos dice? Mis hermanos, aquí hay cosas bien profundas, ¿cierto? Que el Señor nos ayude aquí en su iluminación. Pues miren, mis hermanos, acá, pues el pueblo llevaba 61 días de haber salido de Egipto, ¿cierto? Y se encontraba ahí dice acá, llegaban al Sinaí. Y acá el Señor le da un mensaje a Moisés, y es que, mis hermanos, acá el Señor, lo veo así, mis hermanos, y ustedes me irán diciendo si vamos en la misma línea. El Señor está queriendo hacer como una especie de trato, como de pacto con este pueblo que Él mismo está diciendo acá, y les está recordando todo lo que Él hizo con los egipcios, y que los tomó como sobre alas de águila y los trajo a Él. Eso fue lo que el Señor hizo con su pueblo, ¿cierto? Pero aquí el Señor les está diciendo, les está diciendo a Moisés, dígale a mi pueblo que si dieren oído a mi voz y guardaréis mi pacto, entonces vosotros seréis mi pueblo especial, tesoro sobre todos los pueblos. Y el Señor está aclarando, mía es toda la tierra. En ese momento en la tierra, mis hermanos, ahí yo mirando un poquito más atrás, en ese momento habían en la tierra alrededor de 70 naciones, que fueron todas las naciones que se derivaron de los hijos de Noé, cada una con su lengua, y el Señor ahí está diciendo que Él era el dueño de todas estas naciones, pero Él quería hacer un pacto con este pueblo, con el pueblo que Él había ya desde mucho antes de la fundación del mundo, ya tenía todo esto planeado. Esto no era algo que estaba improvisando el Señor, sino que era su propósito desde el principio, sino que le está diciendo al pueblo, bueno, si ustedes oyen lo que yo les voy a decir y guardan lo que yo les voy a decir, ustedes van a ser mi especial tesoro.
Pero, pero ese especial tesoro, ¿qué es, mi hermano? ¿Qué es lo que el Señor le va a dar a ese pueblo que va a ser tan hermoso y que lo va a hacer tan especial, diferente a todas las otras naciones? Entonces, le está mandando un mensaje y le está diciendo que va a ser un reino y que en ese reino vamos a ser sacerdotes. ¿Cuál es la función de un sacerdote, mis hermanos? Un sacerdote, lo que hacían en la antigüedad era una especie de intermediario, quien llevaba un mensaje, quien hacía algo por el pueblo. Eso es lo que el Señor quiere hacer en su reino con nosotros, hacernos sacerdotes. Y no solamente sacerdotes, sino santificarnos, como que nosotros estemos, mis hermanos, separados. Él quiere hacer del pueblo un pueblo santo. Entonces, mis hermanos, aquí el Señor, lo que le está diciendo al pueblo de Israel, se lo está haciendo y es un pacto condicional. El Señor le está diciendo, si guardan, si oyen mi voz y guardan mi pacto, entonces ustedes van a hacer ese tesoro mío. ¿Cuál va a ser, qué va a ser lo que el Señor les va a decir que guarden? Si nosotros, hermanos, no me quiero adelantar, pero si nos adelantamos una página, un capítulo, vamos a ver cuando el Señor entrega la ley. Eso es lo que el Señor les va a decir, que ellos van a oír la voz de Él y lo van a guardar. Es tanto el pueblo de Israel, acá en el versículo, mis hermanos, en el versículo 8 de este mismo capítulo, el pueblo mire lo que responden. Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Entonces ellos aceptan como ese trato de guardar el pacto, de guardar los mandatos y de oír la voz del Señor. Entonces el Señor va a ser con su pueblo, un pueblo de sacerdotes y una nación santa. Y eso, mis hermanos, aplica hoy en día, en la actualidad, para nosotros. Amén, mi hermano. Amén, mi hermano Nilton, muchas gracias. Sí, señor. Muy bien. No sé si el hermano Aldemar levantó la mano también. ¿Quiere decir algo? Amén, amén, mi hermano. Ok. Gracias. Como bien Amén, mi hermano. Es que me llamó mucho la atención cuando Moisés baja del monte y le comunica al pueblo lo que Dios le dijo que le diga al pueblo todo lo que le ha hecho por ellos. Entonces, les recuerda que es la parte que más me llama la atención, que si obedecen sus mandamientos serán su propiedad peculiar, ¿ya? O sea que para mí ser una propiedad peculiar, eso ya es muy importante. Y dice que va a ser un reino de sacerdotes y van a ser nación santa. Entonces, me parece muy bonito eso, mi hermano, y que ya lo haya dicho el hermano Nilton. Entonces, pues me quería aportar eso, mi hermano. Ok, mi hermano Aldemar, muchas gracias. Hermano Carlos, si usted me permite otro minutico. Ah, bueno, claro, mi hermano, claro que sí. Mi hermano, en este momento se lo estaba diciendo el Señor a Moisés para que se lo dijera a su pueblo y hoy nos lo dice a nosotros. ¿Qué es lo que el Señor quería decir cuando decía que iba a ser un reino de sacerdotes y que iba a ser una nación santa? Mis hermanos, sacerdotes, porque nosotros cuando recibimos lo que el Señor, cuando aceptamos al Señor, nosotros recibimos un tesoro muy grande, mis hermanos. Y en el propósito del Señor, Él lo que quiere es que ese tesoro que Él nos está dando, no nos quedemos con ese tesoro nosotros con Él guardado. Y lo que hizo aquí con el pueblo de Israel, cuando dice que va a ser una nación santa, es una nación que Él mismo, recordemos hermanos que la palabra santidad es como separar, y entonces como si el Señor hubiera separado de todas esas naciones, esa nación de Israel que es su pueblo, no para que fueran diferentes a los otros y para que no se mezclaran con nosotros, sino que Él les dio algo hermoso que fue, mis hermanos, yo no sé si me adelanto, que fue el Evangelio de Dios. Pero ¿cuál era el propósito del Señor? Que eso que Él les dio, por lo cual ellos se volvieron un pueblo especial,
por el cual el Señor les dio eso tan grande, porque sabemos, mis hermanos, que ahí vienen los profetas, ahí está el Señor les dio la palabra a ellos para que ellos la escribieran y nosotros la pudiéramos tener hoy. Ahí están los profetas menores, los profetas mayores, de ahí mismo, de esa nación, viene nuestro Señor Jesucristo. Entonces mire que es un privilegio, es como ese tesoro en el que el Señor iba a mover todo eso, pero no era solamente para ellos. El propósito del Señor iba más allá, o sea, todo eso para que ustedes lo lleven a las demás naciones. Por eso es que el reino de Él dice que lo va a hacer de sacerdotes, porque el propósito del Señor no es que se queden con ese tesoro, sino que ese tesoro sea expandido hacia los demás. Y esa misma tarea, mis hermanos, o ese mismo propósito del Señor, es por el cual Él nos llamó, nos escogió, nos predestinó para nosotros cumplir el propósito de Él, no los propósitos nuestros, sino el propósito de Él. Y ese propósito de Él nosotros lo empezamos a cumplir cuando nosotros lo que Él nos dio, nosotros lo compartimos con los demás, mis hermanos. Tengo mucho que decir sobre eso, pero lo dejo hasta aquí, mis hermanos, porque de pronto me expando en el tema y me voy por donde no es, mi hermano. Muchas gracias. Muy bien, hermano Nilton, muchas gracias. Evidentemente lo que nos está diciendo el hermano, pues eso es lo que está mostrando y revelando las Escrituras. Estamos hablando de la importancia que es que entendamos el origen del significado para el pueblo de Dios de lo que es un reino. Porque nosotros cuando oramos decimos que venga tu reino, pero ¿a qué esa palabra reino tiene antecedentes en las Escrituras? Y aquí estamos viendo cómo el Señor comienza a introducir a su pueblo en el concepto de reino, porque les está diciendo que ellos han sido llamados como un pueblo, y dice el Señor, qué palabra tan especial, hermanos, ustedes son especial tesoro, ustedes son mi especial tesoro. Nosotros somos un tesoro para Él y Él es nuestro tesoro para nosotros. Y si nosotros sabemos y entendemos esto, ya no vamos a tener problemas con el sentido de identidad. Tenemos una identidad en el Señor, no tenemos por qué parecernos a nadie más, mi hermano. Usted no tiene por qué parecerse a nadie más. Y ahora hemos entrado en una realidad espiritual, porque aquí le está mostrando de Él a este pueblo y le está diciendo, si ustedes, como está diciendo, primero les dice, ustedes vieron lo que yo les hice a los egipcios. La hermana Elixa, cierra el micrófono, por favor, porque se presenta un poquito de interrupción. Muchas gracias, hermana Elixa Rodríguez. Muchas gracias, hermana. Y entonces él les dice, y vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí, porque el propósito del Señor es que nosotros como hijos de Dios vamos hacia Él. Él es el Padre. Nosotros tenemos que tener una relación y una comunión con Él profunda, de tal manera que en esa relación profunda que cada hijo del reino comienza a tener con su Padre, llegue a poder escuchar su voz. Cada uno de nosotros como hijos de Dios estamos llamados a escuchar su voz. Estamos allí, hermanos. Esto es muy importante porque hay hijos de Dios que han pasado años, y cuando ellos oyen hablar de que Dios habla, muchos hijos de Dios dicen, ¿cómo así que Dios habla? A mí nunca me ha hablado Dios. Y esa es la cosa más triste que puede pasar cuando han pasado muchos tiempos donde un hijo de Dios ha ido a ser aparentemente que ha sido un hijo de oración, porque nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios justamente es en medio del ámbito de la oración, y que ha pasado tanto tiempo y que el Hijo de Dios dice, yo no puedo entender eso que dicen los hermanos de que Dios me habló. Hermanos, nosotros tenemos un Dios vivo que habla. Nosotros tenemos un Dios vivo que nos puede hablar y nos puede a nosotros manifestar
sus deseos, sus anhelos, sus propósitos, y lo que Él quiere nos lo puede decir. Entonces muchos hermanos se podrán estar preguntando, ¿cómo así que, y cómo es que Dios habla? Entonces de pronto tenemos la fotografía de esas películas de Semana Santa. ¿Quién aquí no ha visto películas de Semana Santa, no? Donde justamente cuando se muestra la historia de Moisés, que subía al monte Sinaí, y entonces usted ve a Moisés que subía al monte y allá Dios comenzaba a hablar y usted oía esa voz audible donde Dios le hablaba a Moisés, y usted dice, uy, qué rico que Dios le hablara a uno así como le hablaba a Moisés. Quiero decirle que Moisés tuvo ese privilegio, pero que el privilegio de nosotros ahora en el nuevo pacto es mucho más grande que el de Moisés, dado que Moisés tenía esos hablares con Dios por momentos, cuando él subía al monte, cuando él entraba de pronto en algunas oportunidades en el tabernáculo mucho tiempo después, pero la realidad es que a nosotros Dios nos puede hablar ahora en cualquier momento. No tenemos que subir a un monte ni a ir a un lugar especial para que el Señor nos hable, sino que tenemos que tener y tenemos línea directa con el Señor para tener contacto con Él y poder comenzar a disfrutar de la voz del Señor. Disfrutar de cómo el Señor nos va a hablar, disfrutar de cómo el Señor nos va a dirigir. Porque quiero decirle una cosa, usted puede estar delante de muchos hombres ungidos que pueden traer un mensaje de Dios, pero nunca será lo mismo un mensaje que alguien puede traer que el mensaje que le habla directamente usted, el Señor. Nunca tendrá el mismo efecto. Tendrá un efecto muy diferente el que usted aprenda a escuchar la voz del Señor. Si usted, hermano, aprende a oír la voz del Señor, entonces prepárese, porque en ese momento usted estará avanzando a conocer cada día de qué se trata eso de caminar en esa voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Son como 3 niveles, como 3 estadios. Una cosa es andar en la buena voluntad de Dios, otra cosa es andar en la agradable voluntad de Dios y otra cosa es andar en la perfecta voluntad de Dios. No vamos a hablar ahora de eso, pero para que usted se anime, hermano, a decirle, Señor, yo quiero que tú hables, hables a mi vida, a mi corazón, porque Dios habla desde tu espíritu, desde lo muy interno donde está Él. Él comienza a hablar a nuestra vida, hermanos. Cuando tú estás allí en esa intimidad, cuando tú estás en la oración, cuando tú estás en la palabra, tú comienzas a notar en un momento dado que la palabra de Dios comienza a hablarte a ti, como que comienza a tener vida. Y Dios comienza a hablarte, hermano, desde todo lo que Él tiene a su herramienta o a sus manos para que tú comiences a entender su lenguaje. ¿Estamos, hermanos? Amén. Amén. Ok. Entonces el Señor está diciéndole acá, vosotros visteis a lo que hice a los egipcios. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, mire lo que Él está diciendo, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. ¿Cómo te mira a ti Dios? ¿Cómo nos ve a nosotros el Señor? ¿Cómo nos ve ahora que nosotros cargamos y poseemos ahora el tesoro más preciado que es su Hijo en nosotros? ¿Será que Él ha cambiado de la manera de pensar con relación a su pueblo? Dios no ha cambiado. Nos convertimos en especial tesoro. Y dice que seremos especial tesoro sobre todos los pueblos. Y dice el Señor, porque mía es la tierra. Bueno, están pasando muchas cosas en la tierra. Muchos se levantan, muchos reyes se levantan, unos vienen, otros van. Ayer estaba Biden, hoy está Donald Trump, está ahora Putin, mañana quién sabe si estará o no estará. Pero independiente de que ellos estén teniendo el poder, el pueblo de Dios no pasará. El pueblo de Dios permanecerá hasta el fin, teniendo al Señor como su rey, el rey que Él es, porque el Señor es rey
de reyes y Señor de señores. Y dice que el Señor con ese pueblo quería constituir un reino, dice, un reino de sacerdotes. Si el cielo está unido con la tierra, porque el reino de Dios es cuando el cielo se une a la tierra, porque es el deseo de Dios. Dios no quiere solamente que nosotros seamos terrenales como los otros pueblos que son solamente terrenales, sino que ahora el cielo está abierto a nuestra disposición, hermanos. ¿Cuáles son los recursos que nosotros tenemos ahora? Le pregunto a los hermanos de la sala. ¿Cuáles son los recursos que tenemos a nuestra disposición ahora? ¿Tenemos recursos a nuestra disposición o no tenemos recursos a disposición? Si es que sabemos o pensamos que somos hijos del reino. Si somos hijos del reino, nuestros recursos son ilimitados, porque nuestros recursos, ¿dónde están? Nuestros recursos están en el cielo. Y el cielo, en el cielo no hay límite. Y entonces ahora los hijos de Dios vivimos en sufrimiento porque nosotros no sabemos cómo tomar de los recursos que Dios nos ha dado para administrar los recursos del cielo aquí en la tierra. ¿Cómo le parece a usted, hermano? Entonces, el Señor nos está diciendo que en los hijos de Él, que son los hijos del reino, las cosas de arriba, que son las cosas que pertenecen al reino de Dios, tienen que ser traídas y manifestadas y reveladas acá abajo. Todas las cosas de arriba están en el Hijo de Dios y Él es el rey de ese reino y Él es el reino también dentro de nosotros. Pero los hijos de Dios no podemos administrar las cosas de Dios porque nos encontramos en una infancia espiritual. Y mientras somos niños espirituales, no podemos administrar las cosas de Dios como Dios quisiera que se administraran. Está el Señor hablando con Natanael. ¿Se acuerda de la historia del Señor con Natanael, no? La historia del Señor con Natanael. Y dice que Natanael pues, fue uno de los 12 discípulos. Pero cuando el Señor llamó a Natanael, dice que el Señor vino a Natanael. Felipe lo trajo al Señor a Natanael y le dijo, mira, él es el Mesías. Y pues Natanael, incrédulo, decía, ¿puede salir de Nazaret algo bueno? ¿Algo bueno puede salir de allá? Porque Natanael era un verdadero israelita, un hombre que seguramente estaba muy pendiente de los asuntos del reino, porque cuando el Señor Jesús vino, había una gran expectativa de que se estaban cumpliendo los tiempos de los cuales había hablado Daniel, el cumplimiento del reino, de la venida del Mesías. Estaban en ese momento en un tiempo escatológico muy interesante porque los que eran estudiosos de las escrituras estaban pendientes de que los tiempos de los cuales habló Daniel se estaban cumpliendo. Particularmente yo pienso, particularmente hablo por mí, que el Señor lo que le dijo a Natanael, ¿ustedes recuerdan qué le dijo el Señor a Natanael? ¿Cómo fue que descrestó el Señor a Natanael? Porque hasta ese momento Natanael no creía en el Señor. Pero ¿qué fue lo que hizo que él inmediatamente cambiara la perspectiva? ¿Qué fue lo que pasó allí? A ver, hermano Adelmo. En el momento en que él le dice que el Señor lo exalta, dice, este es un verdadero israelita. Entonces ahí es donde él le dice que de dónde lo conoció. Entonces el Señor le recuerda lo de la higuera, que estaba debajo de la higuera. Entonces en ese momento él lo reconoce como un verdadero, una israelita, como diciéndole pues que el linaje de él era un linaje especial, ¿verdad? Muy bien, hermano Adelmo, sí señor, pero ¿por qué el Señor dijo que este es un verdadero israelita?
¿No le parece interesante? Porque le dijo, este es un verdadero israelita y yo te vi cuando estabas debajo de la higuera. ¿Se acuerda? ¿Se Claro, acuerdan, sí, hermano? claro. Así ¿Por qué es. será? Por lo que él tenía conocimiento de lo que usted estaba hablando ahorita, que él tenía conocimiento de lo que es, de todo lo que se había escrito anteriormente, toda la escatología de parte de Daniel. Ellos sabían todo, y sabían que se estaba dando cumplimiento a esa palabra que estaba escrita en Daniel. Muy bien, hermano Ademo, muy seguramente y particularmente yo creo que justamente Natanael estaba haciendo cálculos de pronto debajo de una higuera. La higuera era el símbolo de la nación de Israel. Y entonces habían unas promesas que hablaban de cómo se iba a encontrar en la era venidera del Mesías, cómo ellos iban a gozar de buenos higos. Para mí es muy posible pensar de que él estaba haciendo cálculos, de que él estaba allí interesado en conocer los tiempos de que ya venía el Mesías y él lo estaba haciendo solo. Pero dice el Señor, yo te vi cuando estabas allá debajo de la higuera. Entonces eso lo descrestó porque nadie lo había visto, o él creía que nadie lo estaba viendo, pero el Señor sí lo vio. Y entonces él quedó totalmente asombrado y dijo, uy, este es entonces, ¿se acuerdan ustedes que él quedó descrestado? Y el Señor le dijo, usted no ha visto nada, mi querido amigo. Vamos a ir un poquito allá, vamos a ir allí a Juan, hermanos, porque eso está en Juan. Me parece interesante tocar ese pedacito. Le dice el Señor, ¿de dónde me conoces? Estoy en Juan 1, el versículo 48. San Juan 1, el versículo 48. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Mire, después de que no daba ni un peso por Jesús, ¿no? Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Bendito sea el Señor, hermanos, porque lo que el Señor estaba diciendo, yo soy el Hijo del Hombre, y ahora el cielo y la tierra están unidos otra vez, y de ahora en adelante vas a ver que ángeles suben y bajan. ¿Sobre quién estaban subiendo y bajando ángeles? Sobre el propio Jesús, que era el reino de los cielos. ¿Estamos, hermanos? ¿Se perdieron o estamos bien? No, hermano, amén. Amén. Gloria a Dios, porque desde ese momento Natanael creyó en el Señor. Javier, hermano Javier Sepúlveda. Hermano, no sé si me escucha, pero quería preguntar, en ese momento el cielo y la tierra estaban unidos porque Jesucristo estaba en la tierra. En Jesús, mi querido hermano Javier. No en todos todavía. Sí, por eso, en Jesucristo, en Jesús estaba, el cielo y la tierra estaban unidos porque Jesús, el Hijo del Hombre, había descendido a la tierra. En ese momento el cielo y la tierra estaban unidos, ¿sí? Sí, señor. Correcto. Y cuando Jesús regresa al Padre, ¿seguía la tierra unida al cielo o ahí ya no estaban unidos? Desde el momento que el Señor sube al Padre, lo que el Señor estaba esperando era que se diera la famosa promesa del Padre. ¿Y cuál era la promesa del Padre? Jesús estaba esperando que la promesa del Padre, dice que cuánto esperaba él que llegara ese día del cumplimiento de la promesa, ¿no? ¿Y cuál era la promesa del Padre? A ver, hermana Luz Estela.
Buenas noches. Enviar al Espíritu Santo. Amén, hermana. Porque desde ese momento, cuando Jesús es entronizado a la mano derecha del Padre, desde ese momento se envía el Espíritu Santo y los cielos vuelven a estar a disposición de los hombres. Y cualquiera que invocar el nombre del Señor puede tener acceso al cielo ahora otra vez. Y los cielos están unidos a la tierra en cualquier hombre que está en este momento invocando el nombre del Señor. Hermanos, ¿cómo le parece esa realidad? Los hombres que no tienen al Señor, es decir, que no tienen al Espíritu Santo, son terrenales, no tienen la experiencia de tener el cielo a su disposición. Para los hombres que no tienen al Señor, los cielos son de bronce, los cielos están cerrados. Pero para los que tenemos al Señor, tenemos una puerta abierta, donde los cielos están abiertos y donde ángeles descienden ministrando las revelaciones de Dios a nuestra vida, hermanos. Amén, 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 hermano. Esa es la gran ventaja de los hijos del reino. Somos hijos del reino. Nosotros no nos hemos dado cuenta. Nosotros no sabemos cuáles son las ventajas porque somos niños jugando en los corredores del reino, jugando a la iglesia, porque no sabemos cuáles son las cosas que se nos han dado y se nos han otorgado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Las estamos descubriendo, amén. Estamos ahora teniendo conocimiento, sí. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Amén, hermanos. Amén, hermano. Claro, esa parte tan importante que acabas de decir, la cita bíblica, ¿cómo nos podemos perder por falta de conocimiento? Qué importante es entender eso, ¿no? El Señor mismo sabe que si nosotros no abrimos nuestro corazón y no buscamos ser enseñados por el Espíritu de Dios y poder llegar a esa altura de entender realmente lo que realmente somos en Él, nos perdemos grandes oportunidades que Dios nos da para que podamos disfrutarlo y para cosas muy mayores, como le dijo a este Natanael. Amados hermanos, desde Éxodo 19, el Señor está diciendo cuál es su deseo. Ustedes son mi especial tesoro. Los he traído como el águila. El águila, dice el Señor, lleva sus polluelos sobre las alas. Se dice que las águilas no son como las otras aves de rapiña que llevan a sus polluelos agarrados en medio de las garras, sino que las aves las montan a sus polluelos encima, porque el águila se convierte como en un escudo protector para el polluelo. Esto es bonito. O sea que antes de que cualquier cosa toque al polluelo, primero tiene que tocar al águila. Y el Señor está dando esa manifestación hermosa donde Él dice, yo voy delante de ustedes. Y eso fue lo que hizo el Señor a través de todo el tiempo, ¿no? En el desierto, mostrándose que Él iba adelante, que Él estaba allí. Pero los hijos de Dios siempre en medio del desierto estaban ignorando las cosas que Dios les estaba enseñando y les estaba mostrando. No tenían ojos para ver. No tenían oídos para escuchar, porque dice el Señor, porque este pueblo me honra de labios nada más. Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan. Están sordos porque su corazón está sintonizado en otro lado. Su corazón está sintonizado es acá abajo, en ese corazón terreno, en ese corazón caído, en ese corazón que busca y está enfocado es en las cosas de abajo, en las cosas que te satisfacen temporalmente. Pero el Señor está diciendo, mis hijos tienen que cambiar, mis hijos tienen que ir, mis hijos tienen que avanzar y dejar de vivir esa vida condicionada por esa visión terrenal caída. Amén, hermanos. Amén, amén. Amén, amén. Amén. Si eso fue en el antiguo pacto, donde todavía el Señor les estaba enseñando a ellos, el antiguo pacto es el kindergarten de Dios. Ese es el párvulos. Hay personas que creen que el antiguo pacto
Es lo mayor, que el antiguo pacto es lo más grande. Yo no desconozco lo que es el antiguo pacto, pero el antiguo pacto es la escuela de Dios para los niños. Aquí iba a ser dada la ley, él los llevó hasta el Sinaí, ¿para qué? Esto es muy interesante, hermano, porque dice que ellos llegaron de Refidín, que era una ciudad egipcia, llegaron hasta a los pies del monte Sinaí. Ellos llegaron ahí a los 40 y pico de días, llegaron allí, en el mes tercero. Esto es muy interesante, pero ahora no lo vamos a ver. Pero ellos llegaron allí casi a los 3 meses, 2 meses y medio más o menos, llegaron allí. Y ahí en el monte, ¿sabe cuántos estuvieron? 1 año, más o menos aproximadamente, se estuvieron ahí en el monte Sinaí. Y ahí fue donde Dios les dio a ellos la ley. En el monte Sinaí se les dio a Moisés las dos tablas con los 10 mandamientos, y desde allí se les dieron a ellos todas las leyes, ordenanzas, estatutos y ordenanzas para ese pueblo. Perdón, hermano. Tengo que hablar más tranquilo para que no se me exacerbe todavía unos residuos de tos. Discúlpenme. Ahí estaba este pueblo que entró en el nuevo pacto a los pies del monte Sinaí. Qué hermoso. Pero ¿sabe qué pasó? Ese pueblo tampoco cumplió ese pacto. Entonces tuvo que venir un pacto mejor. Y por eso el nuevo pacto es un mejor pacto. Porque el pacto primero estaba centrado en las cosas de afuera, en los cumplimientos de cosas de afuera. Pero el nuevo pacto está en el cumplimiento de las cosas de adentro. ¿Estamos, hermanos? No se pierdan. Y si ahí estaba el Señor queriendo ser ese rey que se manifestó afuera, porque Él se manifestó, ¿cómo se manifestó Dios en el Sinaí? Se manifestó Dios callado, no tan visible. ¿Cómo fue la manifestación del Señor en el Sinaí? Con truenos. Con truenos, relámpagos y dice que la montaña temblaba, con fuego. Además dice que la gente oía un sonido estrepitoso como de una trompeta que los aturdía, de tal manera que ellos le dijeron a Moisés, no sabe qué, Moisés los había preparado a ellos para subir, y ellos le dijeron a Moisés, no, Moisés, definitivamente suba usted, hermano, nosotros nos quedamos aquí, más bien venga, díganos qué nos manda a decir a nosotros Dios. Y desde ahí ha sido hasta nuestros días. ¿Cómo así, hermanos? La gente quiere que haya algunos que tengan una consagración tan grande, que vayan, escuchen a Dios, y que la gente venga y le diga a la gente qué es lo que Dios quiere para su vida. Quiere que otro pague el precio. Entonces, pastor, vaya, pague usted el precio, usted que está consagrado, y vaya y cuénteme qué es lo que Dios quiere decirme a mi vida. Y resulta que en el nuevo pacto usted es el que tiene que pagar el precio, y usted tiene que subir, y usted tiene que consagrarse a escuchar la voz de Dios. Amén, amén. Amén, hermanos. Amén, amén, amén. Hermanos, se acabó la época de los intermediarios. Los intermediarios eran para el antiguo pacto. Ahora dice que nosotros, a cara descubierta, todos podemos presentarnos delante de Dios, al trono, dice, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia. Cada uno de nosotros podemos acercarnos a Él para poder escuchar la voz y conocer a ese Dios que quiere ser conocido. Y cada uno de los hijos tiene que conocer a Dios. Y nadie me conocerá, dice en el nuevo pacto, y ni nadie me vendrá y nadie dirá, dice el Señor, que nadie dice, vaya usted y conozca a Dios por mí, dice el Señor. No, todos me conocerán. Ese es en el nuevo pacto, todos me conocerán. Todos tienen que saber que Él es el Rey.
Ahora le hago la pregunta a usted, mi hermano. ¿Quién está reinando en este momento en su vida? ¿Quién está reinando en su vida? ¿Sabe qué pasaba en la antigüedad? En la época de los reinos. Llegaba un rey invasor. Había guerras entre reinos. Habían guerras entre reinos. Y cuando un rey se tomaba otro reino, ¿qué era lo que hacía el rey que se tomaba otro reino? ¿Qué era lo primero que hacía? Le pregunto a los de la sala. Llevarse las cosas de valor, hermanito. Pero antes de llevarse las cosas de valor, ¿sabe qué hacía mi hermanita santa? Él se tomaba en posesión el reinado y no puede haber un reino con dos reyes. Entonces, ¿sabe qué hacía con el otro rey? Le mandaba bajar la cabeza. Y entonces él comenzaba a tener el dominio sobre ese reino si él se lo quería tomar ese reino, porque no puede haber un rey con dos cabezas. Los únicos reinos con varias cabezas son los que muestra el Apocalipsis de los reinados de los hombres. Pero el Señor no tiene muchas cabezas. Él es una sola cabeza. ¿No ha visto la bestia del mar que subía con tantas cabezas? Esos son los reinados del hombre, pero el Señor es una sola cabeza. Entonces el Señor, cuando llega a nuestra vida, usted era el rey. Usted era el rey de su reino. Y usted le encantaban esas canciones que a mí también me gustaban de pero sigo siendo el rey. Esa de con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reino ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Esa era nuestra vida y a la gente le gusta esa canción, ¿no? Nos gusta, al hombre caído le gusta esa canción porque usted se siente el rey, pero ¿rey de qué? ¿Rey de qué? Hermano Javier. Hermano Carlos, por eso fue necesario que Juan el Bautista le cortaran la cabeza, porque cuando Jesús estaba creando su ministerio, él también tenía otro ministerio y los seguidores de Juan el Bautista fueron a preguntar a Jesús si era el Mesías. Esa es una de las razones de pronto, quizás. Sí, señor, muchos eruditos dicen eso, mi querido Javier, mi querido hermano, dicen que los discípulos de Juan, pues muchos de los discípulos de Juan se pasaron y se fueron a seguir a Jesús, pero otros se quedaron allí, aunque Juan estaba apresado, ellos seguían Juan, es que Juan, nosotros somos discípulos de Juan. Entonces muchos dicen que por eso el Señor permitió. Ahora Juan había dicho, ¿no? Es necesario que yo crezca, que él crezca, perdón, y que yo mengüe. Pero ¿hasta cuándo tenía que menguar Juan? Pues hasta que le mocharan la cabeza, según lo que muestra la Escritura. Hasta que perdiera la cabeza. Ahora te pregunto, en tu vida y en tu realidad con el Señor, ¿hasta cuánto tiene que crecer el Señor? ¿Ya sabes entonces hasta cuánto tiene que crecer el Señor? Hasta que yo muera. Hasta que usted mengue y pierda la cabeza, mi hermano. ¿Cómo le parece a usted, mi hermano, cuando usted está orando? Ahora sí usted va a poder orar con propiedad. Señor, que venga tu reino. Venga tu reino, venga a nosotros tu reino. ¿Qué es lo que usted le está diciendo? Señor, ponte como cabeza. Señor, que esta cabeza desaparezca y que tú seas el que comience a ser entronizado en mi vida. Eso es lo que usted está diciendo cuando le está orando al Señor, que venga tu reino. Amén, amén. Y hermanos, pues un reino tumba otro reino y nosotros estábamos en el reino de las tinieblas. Y ahora llega el reino de Dios, y ese reino de Dios ya el otro lo hace desaparecer, mis hermanos. Así es, Milton. Lo que pasa es que hay muchos cristianos, hay muchos hijos de Dios que no quieren deponer todavía su reino. Muchos dicen, y el Señor dice, no, muchos me llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les digo. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay como una competencia de reinos, mi hermano. No, si el Señor, para las cosas que yo considero que son las
las buenas y necesarias para mí. Pero estas que yo conozco, que el Señor no sabe de eso, estas las manejo yo. Déjeme a mí, Señor, manejar y yo sigo siendo aquí el rey. Hermano, olvídese de eso. No pueden haber dos reyes gobernando o cogobernando. O está usted o está el Señor. Pero ¿sabe qué hace el Señor? El Señor no le mocha la cabeza. Eso lo hacen los reyes de este mundo. ¿Sabe qué hace el Señor? Cuando usted está empecinado en reinar, Él dice, bueno, está bien, yo me retiro y reina a ver cómo te va. Sigue reinando a ver cómo te va. Y entonces es cuando vemos a los hijos de Dios con tantos conflictos y con tantas situaciones. ¿Usted no ha visto cómo está la iglesia hoy, hermano? O lo que llamamos iglesia. A veces, como decía el apóstol Pablo, cosas que se están dando en la iglesia que ni aún los de afuera están haciendo. Eso dice Pablo, ¿no? Ahí hablándole a los corintios. La iglesia hoy en día se parece más a una iglesia corintia que cualquier cosa. Porque hay tanta carnalidad en la casa de Dios, pero ¿por qué hay tanta carnalidad? Porque hay muchos hijos de Dios que no han entendido que tienen que deponer sus cabezas y que tienen que dejar que el Señor comience a tomar el gobierno sobre sus vidas. Y es que ceder el gobierno, voy a decirle algo, ceder el gobierno duele. ¿Cómo así que ceder el gobierno duele? Claro que duele. Duele porque usted tiene sus ciertos privilegios y sus ciertos guardados que usted no quiere soltarlos. Usted cree y piensa que hay aspectos de su vida que usted los puede manejar mejor que lo que Dios puede manejar. Es que estos negocios del mundo tú no los conoces, Señor, démelo manejarlo porque yo tengo que manejarlos de acuerdo a las cosas que yo he aprendido acá en el mundo de cómo hacen las cosas. Hermanos, necesitamos rendirnos, sí, Señor. Rendirnos para que pueda ser exaltado el gobierno del Señor. Es necesario que usted se pare del asiento del trono y le diga, Señor, siéntate y comienza a gobernar. Siéntate y reina, Señor, y gobierna. ¿Estamos, hermanos? Amén, amén. Amén. ¿Qué tiene que ver el reino de Dios? ¿Con qué tiene que ver? El reino de Dios tiene que ver con el gobierno de Dios en los corazones de los hombres. Te lo repito, el reino de Dios tiene que ver con el gobierno de Dios en los corazones de los hombres. A veces en nuestra realidad escatológica tenemos un reino tan lejano que hemos a veces partido de esa realidad del reino y hemos dicho, un día serán esas cosas, pero ahora todavía no. No, hermano, las cosas del reino tenemos que comenzar a experimentarlas ahora. El reino de Dios tiene que ver con el gobierno de Dios en los corazones de los hombres. Eso es el reino de Dios. Dios ha hecho todo para que su propósito se cumpla. Y Él ha prometido que el reino venga a los hombres por su espíritu. Así es que el reino viene a los hombres, por el espíritu. Cuando el espíritu de Dios viene a tu vida, he aquí el reino ha venido. Arrepentidos, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y decía el Señor Jesús, ¿cuánto me angustio hasta que se cumpla la promesa? ¿Cuál era la promesa del Padre? La venida del Espíritu. Y entonces el Señor profetizó por Joel, ¿no? Y Pedro, en el primer discurso que hizo Pedro a la iglesia, habló de la profecía de Joel. ¿Y cuál es la profecía de Joel? En la cual se estaba profetizando que el Espíritu iba a ser derramado sobre toda carne. ¿Dónde se había visto eso en el antiguo pacto? Que sobre cualquier carne, sobre cualquier hombre, sobre cualquier niño, sobre cualquier joven, sobre cualquier mujer, sobre cualquier anciano, se iba a derramar el Espíritu.
Eso para los profetas del antiguo pacto eso era una locura. ¿Cómo así? Si el Espíritu acá venía era sobre ciertos hombres elegidos, y eso que el Espíritu estaba sobre, no estaba dentro. ¿Estamos, hermanos? ¿Es nuestra realidad mucho mejor? Amén. ¿Es nuestra realidad mejor que las del Antiguo Testamento, o los del Antiguo Testamento es mejor que la nuestra? Por supuesto que esta es mejor, amado hermano, porque dentro de nosotros está ese rey. Y bueno, lo que acabas de lo que aportabas ahora, mi hermano, que cómo podemos nosotros en realidad hacer posible que Él reine sobre nosotros cuando empezamos a reconocer realmente qué es lo que no le permite a Dios reinar sobre mi vida, confesándolo como un pecado y empezarle a decir al Señor, yo confieso realmente que estoy controlando esto yo mismo, el tiempo, todo lo que quiero hacer lo hago soy yo y no lo consulto contigo. Creo que es algo muy bueno que nos está llevando realmente a entender que tenemos que rendirnos delante del Señor. Amén, hermano Wilson. Venga a nosotros tu reino. Dios sí que necesita que su reino se establezca en los corazones de sus hijos primeramente. Ahí es donde primeramente tiene que ser establecido el reino de Dios. Y es una oración prioritaria de los hijos de Dios, que son hijos de reino, hijos que son reyes y sacerdotes, como decía ahora el hermano Nilton. Hay un sacerdocio, porque un sacerdote tiene una doble funcionalidad. El sacerdote es el que está primero a favor de Dios para con los hombres, pero un sacerdote también está a favor de los hombres para con Dios. Y entonces lo que está diciendo el Señor es que los hijos de Él tienen que tener clara esa prioridad del venga a nosotros tu reino. Cuando le estamos diciendo al Señor, venga a nosotros tu reino, le estamos diciendo, Señor, deseo que se implante tu soberanía y gobierno en mi vida. Por allá en los albores del siglo XVI, había un hombre de Dios. Este hombre de Dios era católico, era arzobispo, pero era un hombre de Dios. Se llamaba François Fenelon. Hay escritos de François Fenelon que yo les recomiendo por allí, que son muy interesantes. François Fenelon decía algo sobre el reino. Él decía, querer todo lo que Dios quiere, quererlo siempre, en toda ocasión y sin reservas, esto es el reino de Dios que está en el interior. Voy a repetirlo. Eso lo decía François Fenelon. Querer todo lo que Dios quiere, quererlo siempre, en toda ocasión y sin reservas, esto es el reino de Dios que está en el interior. ¿Dónde debe operar el reino de Dios primero? En nuestro corazón. Por eso es que el Señor dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Mientras nuestro enfoque o el enfoque en nuestro corazón y el apoyo para nosotros sentirnos realizados, mientras sean nuestros planes, nuestros proyectos, nuestros objetivos, nuestras metas, ideas y deseos, la tierra no podrá conocer la realidad del cielo en mi vida. ¿Cómo le parece a usted? Y mi corazón, aunque sea un hijo de Dios, no estará viendo la realidad del reino de Dios en su vida. La realidad completa que Dios quiere cuando el Señor Jesús, yo deseo que ustedes tengan vida, pero tengan vida en abundancia. Pero ya estuvimos diciendo que eso que el Señor dijo, no es que Él estaba diciendo, yo quiero carro, casa, beca, finca para todos mis hijos. Eso no es la abundancia de la cual el Señor habla. El Señor nos está hablando que mientras nuestro corazón no se desligue de ese enfoque que hay
de ese enfoque terrenal. Ahora, vuelvo y repito, no es que nosotros no podamos tener cosas terrenales. Eso no es lo que el Señor nos está diciendo. No, yo no puedo tener finca, yo no puedo tener carro, yo no puedo tener beca. No, no estoy diciendo eso. Sino que el enfoque de tu vida y el deseo de tu corazón y el propósito de tu vida no puede estar centrado en las cosas temporales. Porque tú tienes que comenzar a entender el peso que tienen las cosas de arriba sobre las cosas de abajo. Porque no puedes enfocar tu mirada en las cosas de abajo. Por eso el apóstol Pablo decía, poner la mira en las cosas de arriba. Eso lo decía el apóstol Pablo, porque ese hombre tenía la mirada colocada en las cosas de arriba. Por eso la vida de Pablo era una vida de reino, un hombre sui generis. Usted se ha dado cuenta de que no han habido muchos apóstoles Pablo, ¿no? Aunque la norma general debería de ser para un hijo de Dios algo parecido al apóstol Pablo. Pero bueno, estamos avanzando, hermano. Démosle gracias a Dios porque si conocemos, vemos. Y si vemos, Hermano, podemos buscar. mi hermano, esa frase que dijo este señor que usted dijo francés, en la palabra la podemos ver cuando ya reina el Señor en nosotros, con unas palabras también de Pablo, cuando él dice que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y ahí es cuando un creyente podría decir que ya está completamente en el reino de Dios, no queriendo cumplir lo que él quiere como ser humano, sino cumpliendo los propósitos del Señor, porque es que los propósitos del Señor son más altos que los de nosotros. Ya lo que nosotros, gustos y cosas de esas, pues el Señor, a medida que nos ocupemos en el reino, ahí la misma palabra dice, Él nos va añadiendo. Pero las añadiduras, mi hermano, también pasan a un segundo plano. El mismo Pablo decía que él sabía vivir con y sin, con frío, con calor, con hambre, sin hambre, con abundancia, con escasez. Entonces, lo que son añadiduras, mis hermanos, pasan a un segundo plano cuando de verdad estamos viviendo y ojalá logremos prontamente con la ayuda del Señor vivir en ese reino y que ya no vivamos nosotros, sino que el Señor es el que viva dentro de nosotros. Amén, mi hermano. Amén, hermano Nilton. La etapa de reino en nuestra vida es una etapa de madurez. Mientras nosotros estemos en un estado de infancia, nosotros podemos ver el reino, pero no hemos entrado en la realidad del reino. Se necesita algo mucho más que conocer esas cosas del principio, de las cosas básicas. Se necesita todo un ejercicio en la vida espiritual, en una relación cada vez con el Señor más profunda, donde Él nos permite pasar de una etapa de infancia. Yo les he hablado a ustedes de las diferentes etapas, hermanos. Les he hablado de la infancia espiritual, les he hablado de la niñez espiritual, les he hablado de la juventud espiritual. La etapa de la juventud espiritual, como la juventud del ser humano, es una etapa muy conflictiva, es una etapa de mucha guerra, de guerra interior. Hay muchos hermanos que les habla uno o se habla sobre ese aspecto de la guerra y hermanos que no saben ni de qué estamos hablando. Y si usted de qué está hablando, hermano. Pero ahí es una etapa de mucha guerra, ¿no? Y usted dice, hermano Carlos, ¿usted dónde saca eso? Pues lea, hermano, allí usted las cartas como la de Juan, donde Juan le habla a los hijitos, donde Juan le habla a los jóvenes y donde Juan le habla a los padres. Son etapas de la vida espiritual. Pero cuando estamos hablando de reino es ya de una persona que ha entrado en una etapa y una realidad espiritual, donde puede entender cada día que la cosa en la vida del Señor no se trata de uno, sino que se trata del Señor. Hoy nos